titulado La invasión de los ángeles caídos. Este libro es una narración maravillosa acerca del mundo espiritual. Hemos estado escuchando a través de los medios de comunicación como el canal de Discovery Channel, National Geographic, que los paleontólogos, los arqueólogos, científicos, etcétera, etcétera, están tratando de descubrir la razón por la cual las pirámides de Giza en Egipto, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las famosas piedras de Stonehenge en Inglaterra, etcétera, etcétera, que fueron los extraterrestres. Y toda esta investigación pseudocientífica ha llegado a esa conclusión, que extraterrestres visitaron la Tierra y dejaron su huella en todas estas construcciones que es imposible que los seres humanos las hayan podido construir o edificar. En este libro yo trato de correr las cortinas y poder demostrarle al público que la Biblia encierra secretos que solamente Dios nos podía haber realmente manifestado y revelado para que podamos comprender que estamos rodeados de un mundo espiritual que explica también el fenómeno ovni, los gigantes que existieron durante 1000 años en el mundo y que también hay huellas acerca de ello para que podamos nosotros cada día apasionarnos más por la verdad y conocer las Sagradas Escrituras. Este libro lo pueden encontrar ustedes en todas las librerías, en Miami, en Perú, en Sudamérica, en México. Está escrito por la editorial Berea y pueden ustedes conseguirlo ya desde el día de mañana. Se los recomendamos, va a ser de muy grande edificación para sus vidas y que Dios los bendiga. ¿Qué tal? Pues vamos a comenzar una serie maravillosa, muy actual, muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo, porque pues estamos contemplando cambios tremendos geopolíticos como resultado de estos últimos 6 meses, 7 meses de la pandemia, donde cientos de naciones, ¿verdad?, están completamente en caos económico, moral, espiritual, físico, mental. Y sobre todas las cosas hay una pregunta muy importante que ha surgido y es: ¿acaso estamos contemplando la caída de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué dice la Biblia acerca del futuro de Estados Unidos? ¿O estamos realmente presenciando un decaimiento político, económico y comercial de esta grande nación que a partir de la Segunda Guerra Mundial ocupó la supremacía política, económica y militar del mundo? Y a la luz de todos estos acontecimientos geopolíticos internacionales que han sucedido en estos últimos meses, hemos visto naciones involucradas como Rusia, Irán, Turquía, China, Venezuela, etcétera, etcétera, y podríamos preguntarnos, en medio de todas estas naciones, que muchas de ellas claramente la Biblia menciona a las profecías de los últimos tiempos, ¿por qué Estados Unidos no está dentro de las profecías bíblicas de los últimos tiempos? ¿O jugarán algún papel los Estados Unidos de Norteamérica en las profecías de los últimos tiempos? Todos sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, repito, Estados Unidos ganó la guerra junto con Rusia, con Inglaterra y con Canadá. Y vencieron a Alemania, a la Alemania nazi, a Italia fascista de Mussolini y también al Japón. Y a partir de 1945 hasta nuestros días del siglo XXI, hemos visto esta supremacía norteamericana en el mundo, en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Ha sido una nación que se tiene que reconocer, que se le puede llamar campeona de la libertad y de la prosperidad.
La persona que tenga dudas acerca de esto, simplemente pregúntese cuál es la razón por la cual la mayor parte de las personas quieren venirse a vivir a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué no quieren irse a Rusia o a Cuba o Venezuela o a México o a algún país de Europa? ¿Por qué Estados Unidos es el país de los migrantes? Y estamos hablando desde hace más de 30, 40, 50 años. Porque es un país que ha ofrecido libertad de expresión, libertades en todos los sentidos. La mayor parte de las personas que han venido a esta grande nación han prosperado. Hay un mercado impresionante, abierto para las personas que quieran invertir, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya hemos visto un decaimiento moral, comercial, espiritual en los últimos, ¿qué podríamos llamar? 10 años aproximadamente del siglo XXI. Entonces, ¿serán los Estados Unidos destruidos por algún ataque nuclear? ¿O serán los Estados Unidos corrompidos moralmente o internamente? O sea, ¿será estos casos o características lo que provocará su caída? ¿O serán destruidos por algún ataque terrorista que paralizará completamente su economía, ya que sabemos que hay submarinos en el Océano Atlántico, en el Océano Pacífico, apuntando contra Estados Unidos, tanto de China como de Rusia? Y actualmente ya Corea del Norte, ¿verdad?, amenazado que quiere lanzar un misil y que están construyendo ya armas nucleares. Irán continúa con sus centrifugadoras para producir el uranio 25, que es el elemento que forma la bomba atómica. Y todas estas características y estas amenazas podrían realmente llegarnos a deducir que serían la razón por la cual Estados Unidos caería. O tal vez el rapto de la iglesia. En cualquier momento la Biblia profetiza que millones de personas vamos a desaparecer del planeta Tierra. Todas aquellas personas que hemos puesto nuestra confianza y hemos seguido al Señor Jesucristo. Y sabemos que una de las naciones con más cristianos en el mundo es Estados Unidos. Brasil, México, en Europa ya casi el cristianismo es nulo, en China está creciendo tremendamente, en África está creciendo tremendamente y en Irán, cantidad de iglesias que han prosperado con cristianos, aun cuando ya han iniciado la persecución tanto en China como en Irán, para que los cristianos ya detengan su crecimiento. Vemos que todos estos cristianos en el mundo y en estas naciones algún día desapareceremos, pero el país más afectado por ello será Estados Unidos de Norteamérica, porque pues desaparecerán senadores, gobernadores de Estados Unidos, personas importantes, hay cientos de empresarios multimillonarios en Estados Unidos, cristianos también. Entonces, ¿podrá esto provocar la caída de Estados Unidos? O tal vez esta última pandemia moderna llamada del COVID-19 o del famoso coronavirus será lo que inicie el debilitamiento económico, militar, político de Estados Unidos, porque nos encontramos ahorita en el mes de octubre del año 2020, donde ya el próximo noviembre van a llevarse a cabo las elecciones y a jugarse el puesto acerca de quién será el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, no es simplemente quién va a ser el hombre que va a encabezar el liderazgo de esta nación norteamericana, sino que no estamos hablando ya de personalidades, estamos hablando de partidos, que es el Partido Republicano y el Partido Demócrata, porque muchas personas han dicho, bueno, es que la personalidad de Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, no me gusta, es un hombre ya senil o ya pasó los 80 años de edad, etcétera, etcétera. La personalidad de Donald Trump tampoco me gusta, es un hombre agresivo, bastante soberbio, etcétera, etcétera. Y muchas personas se encuentran en esta
disyuntiva o dilema acerca de sobre quién emitirán sus votos. Pero tenemos que recordar algo muy importante. No se está votando por dos personas. Se está votando por dos causas, por dos agendas completamente antagónicas la una contra la otra. Jamás en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica se había llegado a este tipo donde la nación actualmente, estamos en octubre del 2020, repito, está tan dividida como jamás en la historia lo había estado desde la Guerra Civil de Abraham Lincoln. Estados Unidos, Norteamérica se encuentra dividido completamente en dos bandos. Y en un bando están los partidos republicanos, repito, y en el otro los demócratas. En un bando, y simplemente yo no estoy haciendo proselitismo de ninguna manera, ni te estoy diciendo vota por esto, vota por aquello, pero tenemos la obligación como politólogos, como teólogos, como filósofos, de poder emitir una evaluación de qué partido pertenece a qué agenda. ¿Qué agenda es la que tiene cada partido para que nosotros o ustedes que escuchan podamos tener la libertad de saber exactamente, no a ciegas, sino saber exactamente qué está de por medio cuando ahora en las elecciones el mes que entra se decida que, ya repito, no es la persona de Trump o de Biden, qué partido es el que va a ganar. Estamos por la causa. O sea, si tú votas por Joe Biden, estás votando por la causa socialista, por la causa que está a favor del aborto, por la causa que está en contra de los cristianos, en contra de las iglesias, a favor de la eutanasia, etcétera, etcétera. Todo es en contra de los valores judeocristianos. Y si tú votas por Trump, estás votando por una agenda, por una causa que está en contra del aborto, en contra de los matrimonios gay, en contra de la agenda LGTB, en contra de la eutanasia, a favor del cristianismo, a favor de que se abra Estados Unidos a las iglesias. Entonces hay un choque tremendo actualmente, repito, porque se ha dividido en las personas que se van a poner una camiseta u otra camiseta. Esto simplemente lo hago como una introducción para que nos demos cuenta que de acuerdo a la Biblia, a los Estados Unidos, ya sea quien gane, ya sea que ganen los demócratas o que ganen los republicanos, bíblicamente, escuchemos muy bien, bíblicamente Estados Unidos tiene que caer. De acuerdo a las profecías de la Biblia, Estados Unidos no figura en las naciones que vamos a enunciar a continuación y a desarrollar esta serie tan interesante, no figura en las naciones que van a ocupar lugares preponderantes o supremacías gubernamentales o políticas de los últimos tiempos. Entonces, vamos a investigar en la Biblia cuál es el factor precisamente que hará que Estados Unidos desaparezca y por qué Estados Unidos no aparece. Y si Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos, es lógico entonces de que algo va a suceder. Vuelvo a repetir, un ataque nuclear, corrupción moral, un ataque terrorista, la pandemia o que el gobierno demócrata entre a Estados Unidos y acabe completamente con todo aquello que es judío cristiano, se alíe a otras naciones socialistas, etcétera, etcétera. Hay muchos factores de por medio que se están jugando en el tablero del ajedrez moderno. Pero vamos a ver en primer lugar lo que la Biblia dice acerca del Dios Todopoderoso, de nuestro Dios y Padre, de Jesucristo nuestro Señor, y de qué forma el Dios de la Biblia, el Creador de los cielos y de la tierra, tiene el control absoluto de las naciones, el control absoluto del futuro. Y en la mayoría de las escuelas de Estados Unidos, por ejemplo, antes de comenzar las clases, a los alumnos comúnmente se les hace que repitan una promesa de fidelidad a la bandera. O sea, se llama The Pledge of Allegiance. The Pledge of Allegiance en inglés. O sea, el juramento de alianza o de fidelidad
a la bandera o a la nación norteamericana. Y una de las cosas que se les ha inculcado también es que Estados Unidos en la herencia es una nación bajo Dios. Aun cuando un expresidente hace poco dijo, ¿verdad?, que Estados Unidos ya no era una nación cristiana. No sé qué barbaridad lo hizo expresar tal tontería, ¿verdad?, tan disparate, porque Estados Unidos es, después de Israel, la única nación de todas las naciones que hay actualmente que fue fundada en este libro que es las Sagradas Escrituras. Después de Israel, Estados Unidos fue formada en 1625, cuando huyeron los Pilgrims o los pioneros de Inglaterra y llegaron a Rhode Island o al estado de Virginia a colonizar esta grande nación que fue por muchos años, muchas décadas, vuelvo a repetir, ocupando una supremacía política, económica y militar maravillosa, con una constitución como ninguna otra nación ha tenido en la historia, y en fin, una nación innegablemente bendecida por Dios. Pero veamos algunos pasajes en la Biblia de que todas las naciones del mundo se encuentran bajo la mano soberana de Dios. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 12, versículo 23 al 25, Job 12, 23 al 25, leemos estas palabras. Él está hablando de Dios. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Este libro de Job fue escrito con la antigüedad del libro del Génesis. Es uno de los libros más antiguos que tiene la Biblia, lo mismo que el Génesis. Y aquí está Job diciendo que Dios tiene el control sobre los reyes de la tierra, y a muchos que se ensoberbecen y a muchos que llegan realmente a creerse dioses como los Césares romanos y tantos ejemplos que hay en la historia, dice la Biblia que les quita el entendimiento. O sea, comienzan a emitir o a llevar a cabo decisiones inauditas, ilógicas, incoherentes, sin sentido natural, y comienzan a gobernar de una forma alocada. Con los Césares romanos nos damos cuenta que se hicieron dioses y tenían orgías y tuvieron relaciones con su con sus hermanas, con las mamás, mataron a las mamás, a los niños, muchos de ellos eran homosexuales, etcétera, etcétera. Entonces hay cantidad de ejemplos que ya no podríamos enunciar para no perder más tiempo acerca de cuántos gobernantes en la historia del mundo han acabado locos, ¿verdad? Han acabado en una forma en la que precisamente por endiosarse, Dios, como dice la Biblia, los hace errar como borrachos. Veamos otro ejemplo en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Aquí tenemos el ejemplo de un rey Nabucodonosor, que lo mismo se endiosó, el rey de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia no tienen absolutamente nada que se les pueda comparar en la historia, ni tampoco jamás ha habido nadie que pueda copiar o tratar de imitar los famosos jardines de Babilonia, que están catalogados como una de las maravillas del mundo. Y este rey Nabucodonosor, ensoberbecido, y pues yo soy aquí, ¿verdad?, el papucho de papuchos, y pues la gran ciudad Babilonia que yo construí. Por cierto, Babilonia, vamos a ver más adelante, es la ciudad que más se menciona en la Biblia después de Jerusalén. Así que este primer rey, que fue el inicio de las naciones gentiles de Daniel a nuestros días, se comienza a contar en la Biblia lo que se llama como el tiempo de los gentiles, o el tiempo en el que los no judíos iban a controlar a los judíos. Israel
desde el tiempo de Nabucodonosor, ¿verdad? Fueron exiliados a Babilonia, estuvieron ahí 70 años, anteriormente por los asirios en el año 700 a.C., por Babilonia en el año 586 a.C., pero Dios le manda un mensaje al rey de Babilonia, que es lo que nos interesa. Y dice en el capítulo 4 de Daniel, versículo 17, la sentencia, o sea, un ángel, se aparece y da este decreto de parte de Dios. La sentencia, o sea, el juicio, es por decreto de los vigilantes. Esta palabra vigilantes, ir, latina Y, R de Raúl en el hebreo, es una palabra que se usa para ciertos ángeles que vigilan los asuntos de las naciones en la Biblia. Ya sería otro tema, ¿verdad? De recordar que Dios puso desde Deuteronomio 32, Deuteronomio 29, Deuteronomio 4, después de la Torre de Babel, que los dioses de las naciones o los principados demoníacos, que se les llama en la Biblia dioses, vigilaran realmente lo que estaba pasando en el mundo, y ellos son los que muchas veces, los buenos y los malos, los ángeles caídos y los ángeles de Dios, los que están influyendo de una manera tremenda sobre los gobernantes de la tierra. Y aquí dice que entonces los vigilantes de Dios, está hablando de los ángeles buenos, manda una sentencia, por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan, escuchemos bien, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. En otras palabras, este ángel trae un recado al mundo, que el rey Nabucodonosor sepa que es Dios, el Dios de los cielos y de la tierra, el que pone y el que quita a los gobernantes, y que nadie sube sin antes caer. Recordemos esto, todo lo que sube tiene que caer. El único que pertenece arriba es Dios. Así que, como dice en Isaías, un pasaje, toda la carne, o sea, todos los seres humanos somos como la hierba del campo, que muchos tienen su gloria y sale la flor y comienzan a jactarse, y pues ya llegué a esto, y presidente de la república, o dictador, o dinero, lo que tú quieras y mandes, pero nada dura en la vida. Tarde o temprano tiene que venir la caída. Y muchos desde los que más alto suben son desde donde más alto caen también. Y vemos otro pasaje aquí en Daniel, en el mismo capítulo 4 de Daniel, versículo 17, 34 y 35, que se refiere a lo mismo. Hasta que reconozcan que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En el versículo 25 se vuelve a repetir que el Altísimo, hasta que conozcas, Él tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en el versículo 34 de Daniel 4, al fin del tiempo, está hablando el rey Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, porque en ese tiempo Dios le quitó el entendimiento. Dice la Biblia que le salieron unas uñas grandísimas, casi se convirtió en un animal el rey Nabucodonosor, castigado por su soberbia política. Y entonces, después de que Dios le regresa su sanidad mental y comienza a entender el mensaje del ángel de que realmente es Dios y no él el que tiene el poder, dice, versículo 34, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, siguen Nabucodonosor hablando, son considerados como nada. Y él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vemos pues que
Dichosos aquellos gobernantes que han podido aprender esta lección, de que no son ellos, que no es su poder, ni su inteligencia, ni su dinero, ni la influencia, lo que muchas veces nos lleva a lo que se conoce como el éxito material, o el éxito político, el éxito económico, etcétera, etcétera. Es Dios el que está arriba en el cielo. Y muchos seres humanos no han entendido esto. Es una soberbia impresionante el ser humano, que tratamos de creer que somos lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, el sudor de nuestra frente, nuestra inteligencia, etcétera, etcétera, sin darnos cuenta que hay un mundo invisible que nos rodea, que tiene influencia sobre el mundo terrenal, físico, visible, y que es el Dios que controla todas las cosas desde el cielo. Y finalmente, para terminar con este pasaje acerca de lo que estamos viendo, de cómo Dios, la Biblia menciona que Dios tiene el control de las naciones. En el Nuevo Testamento, cuando ya Cristo había muerto, crucificado y resucitado a los 3 días y ascendió al cielo, en el libro de los Hechos se narra la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Y uno de los principales protagonistas en el libro de los Hechos es sin duda el apóstol Pablo. Y en uno de sus viajes llegó a Grecia, y en Atenas había un aerópago, o había un montecito donde los discípulos de Zenón, en aquel tiempo de Pablo, estamos hablando de hace 2000 años, el filósofo más conocido, popular, era Zenón. Y tenía dos tipos de ramificaciones su filosofía, con los estoicos y con los epicúreos. Unos creían que era la razón pura lo único que vale, y los otros que solamente hay que vivir para el hoy, ¿verdad? No hay que preocuparse para mañana, etcétera, etcétera. Y entonces estaban ahí reunidos estos filósofos, y Pablo pasa por Atenas y oye que están discutiendo cantidad de hombres ahí, los filósofos, y había una estatua grandísima que tenían erigida, y tenía como título la estatua "Al Dios desconocido". O sea, es increíble que los filósofos de la época, la filosofía de oro, estamos hablando de 150, 200 años aproximadamente antes de Jesucristo, creían en Dios, aunque no sabían quién era, adoraban a una deidad. Y entonces Pablo, pasando por ahí, les dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 22, Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, les dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle. Y es la historia de la humanidad. Todos los seres humanos, ¿verdad? Traemos, dice Salomón en su libro Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que Dios puso la eternidad en el ser humano. Y por traer la eternidad, el hombre ha sido, como dijo Sigmund Freud, incorregiblemente religioso. Todas las tribus de la historia que tú puedas recordar o estudiar, todas las civilizaciones, no ha habido una tribu, una civilización, una nación en toda la historia del ser humano que no haya adorado a alguien o a algo. Así que por esta naturaleza que traemos espiritual, porque fuimos creados, recordemos, a imagen y semejanza de Dios, buscamos tener contacto con algo que trascienda nuestra humanidad. Hasta la misma brujería, el ocultismo, los satanistas, ¿en qué dimensión están buscando? La dimensión de los demonios, de algo que está que fuera, las fuerzas del mal, los poderes de las tinieblas, etcétera, etcétera. Tanto en el mal como en el bien encontramos en el ser humano su anhelo de contactarse con el mundo espiritual. Pero Pablo, lo que les interesa es lo que les dijo acerca de las naciones. Y dice Pablo en el versículo 24, Hechos capítulo 17,
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y escuchemos el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La circulación de la sangre fue descubierta hace pocos siglos, y estamos leyendo algo que fue escrito hace 2000 años, damas y caballeros. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo hace 2000 años, haya escrito que todos los seres humanos tenemos la misma sangre? No estamos hablando de los tipos de sangre, positivo, universal, negativo, etcétera, etcétera. Estamos hablando que es sangre humana. No es sangre de los chimpancés, ni de los monos, no es sangre de los perros, no es sangre de los... es sangre humana. Amarillos, morenos, negros, blancos, etcétera, etcétera. Todos los seres humanos tenemos sangre humana. Pero dice claramente Pablo que Dios prefijó el orden de los tiempos. O sea, Dios dijo, yo tengo el control de cuánto tiempo va a durar la humanidad y además los límites de su habitación. Él va a controlar completamente todos los imperios que han surgido. Cuando Dios dice Roma tiene que caer, cayó Roma. Cuando Dios dijo Babilonia basta, vino los medos persas, les dio, vamos a ver los años que cada imperio tuvieron, pero Dios es el que está al control de las naciones. Ahora veamos rápidamente, puesto que Dios gobierna todo, es lógico, ¿verdad?, que Él es quien determina la existencia y el destino de las naciones. En esta serie estamos estudiando el destino de Estados Unidos y vamos a ver poco a poco cómo la Biblia nos lleva a mostrarnos el final en el que nos encontramos y las naciones. Vamos a escuchar ahorita con mucha atención las naciones que la Biblia menciona dentro de las profecías bíblicas y nos revela de muchas de estas el destino de ellas. Oigamos la lista de las naciones que están en la Biblia para las profecías de los últimos tiempos y que Dios ha determinado el destino de ellas. O sea, las naciones que van a sobrevivir tal vez la Tercera Guerra Mundial o antes de la Tercera Guerra Mundial. Tenemos en primer lugar a Israel. Israel, nadie ni nada lo va a destruir hasta que Jesucristo regrese. Ningún grupo terrorista, ni Irán, ni Turquía, ni Rusia, ni China, ni nadie va a destruir Israel. Y esta es la razón por la cual desde 1948, que se constituyó como un Estado libre, soberano e independiente, han experimentado 4 guerras tremendas, en el 48, en el 56, en el 67 y en el 73, la guerra de Yom Kippur y la tremenda del 67, la guerra de los 6 días, y no pudieron destruirlos hasta ahorita. Tenemos en segundo lugar a Jordania. Aparece en la Biblia Jordania como Amón, como los moabitas o como los edomitas de Edom. Tenemos a Egipto también en las profecías de los últimos tiempos, a Sudán, que proviene de Cus, que era en Génesis 10 hijo de Canaán, y de Cam, uno de los hijos de Noé. A Rusia, tenemos a Rusia con el nombre de Rosh, en Ezequiel capítulo 38. A Irán, que aparece en la Biblia con el nombre de Persia. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, y en el 79 a la República Islámica de Irán. Tenemos a Irak, que aparece en la Biblia como Babilonia, a Europa como el Imperio Romano, que va a sobrevivir, a Asia Central como los Magogitas en Ezequiel 38, a Siria, Grecia, Arabia Saudita, Libia, Líbano, Turquía.
Estas son las naciones que acabamos de mencionar, que se encuentran en las profecías de los últimos tiempos, y no encontramos a Estados Unidos. Tampoco Estados Unidos se conoce como América, aunque América es todo el continente americano, ¿verdad? Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica, pero se les ha adjudicado el nombre de América, y ellos, los norteamericanos, dicen América es mi país, o sea, Estados Unidos de Norteamérica le llamamos nosotros. Bueno, no parece, es lógico, ¿verdad?, que con el nombre de Estados Unidos, ni tampoco Norteamérica, ni americanos, etcétera, etcétera. Y vamos a ir viendo de forma maravillosa la razón por la cual no aparece con este nombre. Ahora, muy bien, una vez que ya hemos visto que Dios está al control, que Él es soberano de las naciones y que Él tiene aquí en la Biblia las naciones que Él en su soberanía y en su sabiduría ha permitido que sobrevivan o permanezcan antes de que Jesucristo regrese, vamos a ver que Él tiene el control absoluto de todos los imperios. Y la pregunta es, ¿tiene Dios algún papel profético para los Estados Unidos de Norteamérica? Porque todos los imperios y las naciones a través de la historia han surgido y han caído, como hemos visto. Y tarde o temprano, por ejemplo, surgieron y cayeron. El imperio babilónico duró 86 años. El imperio medio persa, 208 años. El imperio griego duró con Alejandro el Magno, desde luego que después sus 4 generales continuaron, 268 años. El imperio o el poderoso imperio romano duró casi 9 siglos. Y el imperio británico duró casi 250 años. Y los Estados Unidos de Norteamérica llevan aproximadamente, no como un imperio, porque un imperio, cuando es muy importante definir el significado de las palabras. Oímos, ¿verdad?, que los imperialistas norteamericanos, los comunistas adjudican el nombre de imperialistas a Estados Unidos, que porque han conquistado el mundo, etcétera, etcétera, y no es verdad. Estados Unidos en toda su historia no se ha quedado como Inglaterra lo hizo, como Francia lo hizo, en el famoso colonialismo. Estados Unidos nunca llegó a Irak y dejó que los iraquíes definieran. En Afganistán sacó sus tropas, en Panamá sacó sus tropas, capturaron al general Noriega en Panamá, recordamos, ¿verdad?, el narcotraficante, y Estados Unidos se convirtió como en un policía del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, tratando de buscar que la democracia prevaleciera en la mayor parte de las naciones. Y esto fue lo que hizo que se reprimieran cantidad de naciones en contra de este país, llamándoles imperialistas. El único imperialista que ha habido realmente ha sido Rusia, porque Rusia sí, ¿verdad? Desde 1917, que se llevó a cabo la revolución bolchevique y se entró el comunismo por primera vez en la historia al mundo. Desde 1917, Rusia, ¿verdad?, pues se apoderó casi de toda Europa oriental hasta en 1989, cuando cayó el muro de Berlín, cuando el presidente Reagan le dijo al ministro Nikita Khrushchev, el muro tiene que caerse o va a pasar algo. Cayó el muro, cayó el comunismo en 1989, y vemos que todas las naciones que Rusia conquistó y ahí se quedó, fue realmente imperialismo. Entonces, definamos los términos antes de poder hablar. Muy bien. Los Estados Unidos llevan 200 años y hace 300 años era casi un desierto. Pero miles de personas han llegado a Estados Unidos de Norteamérica de todas partes del mundo para forjar una nación que ha bendecido a millones de personas con las normas más elevadas, repito, de la vida moral, de la libertad y de la prosperidad. Estados Unidos ha sido rico en recursos,
naturales, en tecnología, oportunidades educacionales, las universidades como Harvard, Princeton, Yale, etcétera, etcétera, consideradas junto con las de Oxford en Inglaterra como las mejores del mundo, avances científicos y economía absolutamente sobrenatural, porque no ha habido desde la Segunda Guerra Mundial un país más rico, más poderoso en dinero, en economía, militarmente, que Estados Unidos de Norteamérica. Pero los Estados Unidos de Norteamérica, desgraciadamente, no se mencionan en la Biblia. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es posible que una nación con todo el avance y la forma como se elevó y como la supremacía que ha tenido en los últimos 75 años aproximadamente no aparezca en la Biblia, ni con ese nombre, ni con América, como se le conoce actualmente? Y veamos a continuación algunos pasajes proféticos claves en la Biblia que nos muestran claramente que muchas personas desgraciadamente han confundido estos pasajes con Estados Unidos, pero que después de estudiar los pasajes de una forma exegética y cuidadosa y detallada, nos damos cuenta que no tiene que ver nada con Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a comenzar, recordamos cuando vino el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en el 11 de septiembre del año 2001, del siglo XXI en que nos encontramos, comenzaron a enseñar por muchas redes sociales de que Nueva York aparecía en la Biblia en el libro del Apocalipsis como la gran capital comercial. Porque en el Apocalipsis aparece una Babilonia comercial que va a ser destruida y caída y derrumbada completamente, por lo que muchas personas comenzaron a decir que era Estados Unidos de Norteamérica y usaron estos versículos. Apocalipsis 18, versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Y estos versículos lo atribuyeron ellos a que se refería a Estados Unidos de Norteamérica, porque dice que fue quemada y que desde lejos vieron todo su juicio. El problema con esta interpretación es que Dios dice que destruye, y aquí se está refiriendo a Babilonia, y esta palabra Babilonia se refiere a la Babilonia literal que actualmente ocupa la nación de Irak. Y esta Babilonia, al final de la gran tribulación, será destruida por el Señor Jesucristo. Y puesto que esto no ha sucedido y todavía Babilonia e Irak permanece, lo mismo que Nueva York, no puede creerse esta absurda posición ni el disparate tan bárbaro que han tratado de comparar a Babilonia con las torres de Nueva York cuando cayeron en el 2011. Y a pesar de que puede haber ciertas similitudes entre Nueva York y la futura ciudad de Babilonia, tenemos varios puntos que contradicen esta asunción. Uno, Babilonia es presentada en la Biblia como una ciudad maligna desde Génesis capítulo 10, del 8 al 10, como la primera ciudad que fundó y edificó el primer rebelde de la historia llamado Nimrod. La ciudad de Nueva York jamás ha sido conocida por perseguir al pueblo cristiano. Y esta ciudad que dice aquí en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 20, alégrate cielos y tierra y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios hoy ha hecho justicia con ella. O sea, ¿dónde hemos visto que Nueva York haya perseguido a los apóstoles y a los profetas y a los cristianos? No se puede atribuir esta interpretación a la ciudad de Nueva York.
Y la ciudad de Apocalipsis 18 se refiere a una ciudad literal reconstruida en la nación moderna de lo que se llama Irak. Y hay cantidad de profecías en la Biblia que muestran que Irak, literalmente, que fue la Babilonia antigua, se convertirá en el centro comercial del mundo en los próximos tal vez meses, porque todo está pasando así de rápido ahorita en el mundo, así como de repente de febrero a marzo brincamos a una pandemia en la que cambió radicalmente las naciones, la cultura, la religión, la política, la economía del mundo, la salud mental de los seres humanos. Con la misma rapidez se precipitarán las profecías bíblicas para los últimos tiempos. Esperemos que ustedes mantengan su atención en la próxima segunda parte de si los Estados Unidos van a permanecer, qué va a pasar con Estados Unidos y por qué Estados Unidos tienen que desaparecer antes de que venga el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, amen apasionadamente la verdad y sean estudiantes diligentes de las Sagradas Escrituras. Que tengan mucha paz.